Empiezo dándole las gracias al doctor Luis Miguel Pastor por la invitación que me ha cursado para explicar sucintamente mi último trabajo de cuadernos de bioética acerca de la transgénesis, la edición génica y sus implicaciones bioéticas. En este trabajo lo que he tratado es simplemente de poner al día el tema de la transgénesis de los organismos modificados genéticamente, partiendo desde sus orígenes, cuando en los años 70 se pusieron en marcha las tecnologías de la ingeniería genética para transformar bacterias. Recordemos la reunión de Asilomar del año 1975, en la que se sentaron las bases de cómo se debía de hacer éticamente este tipo de investigaciones en cuanto a la seguridad. De allí salió esa famosa frase que todos repetimos en bioética, de que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. En este trabajo lo que hago es un recopilatorio que va desde las técnicas a las aplicaciones a las consideraciones bioéticas. Empezando por la tecnología, pues lo que se hace es explicar un poco cómo se construyen los transgenes, es decir, esas piezas de ADN que se van a trasladar de unos organismos a otros para modificarlos genéticamente, cómo deben de ser esas piececitas, cómo se deben de vehiculizar por medio de unos vectores que pueden ser virus o nanopartículas u otra serie de elementos, cómo tienen que llevar, qué condiciones llevan esos transgénesis, es el ADN que va a transformar el organismo receptor, pues debe llevar un factor de expresión, debe llevar un factor de detección posterior para saber que el experimento se ha realizado con éxito, etcétera. Luego pasamos al mundo de las aplicaciones, que van a ser diferentes, evidentemente, en bacterias, en plantas cultivadas o en animales domésticos. Evidentemente, en las plantas y en los animales más complejas que en las bacterias, pero con unas finalidades todas ellas muy interesantes en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, en el mundo bacteriano, para la obtención de productos farmacéuticos, insulina, eritropoyetina, factores de crecimiento, factores de descontaminación ambiental en las plantas cultivadas para hacerlas de mayor calidad, de mayor resistencia a enfermedades o a malas hierbas o a los factores limitantes del crecimiento, en los animales también para mayor producción, mayor calidad de la carne, de la leche, etcétera, ¿no? Hay todo un mundo de aplicaciones enormemente interesantes con extensiones en el mundo de la farmacología, en el mundo de la industria, en el mundo de la agricultura y de la ganadería. Después ya pasamos al mundo de las implicaciones bioéticas. Lo primero es decir que la seguridad ha aumentado enormemente con el tiempo y hoy en día con las tecnologías del CRISPR-Cas9 se ha aumentado en precisión y en eficacia y en abaratamiento también de la tecnología, que es mucho más simple y va a parar justamente a modificar o editar genéticamente, a corregir aquello que esté mal en el ADN del organismo receptor. Desmontamos todas las hipótesis que se han venido vertiendo, denostando el mundo de la transgénesis, la utilización de los organismos modificados genéticamente. No son más peligrosos, no son más contaminantes para el ambiente, no son ni mucho menos organismos que se deban de despreciar simplemente por la sofisticación o por la tecnología que se haya utilizado. Hoy en día los organismos modificados genéticamente, de los que se derivan muchos alimentos a través de plantas cultivadas y animales domésticos y también fármacos, no son peligrosos para el hombre porque una piececita de ADN que venga en uno de esos alimentos no va a transformar nuestro genoma ni tampoco nos va a modificar genéticamente a nosotros, ni tampoco a la flora intestinal, ya que todo ADN que viene por esa vía alimentaria o también incluso por una inyección, un fármaco, lo que sea, se va a degradar en el organismo y no se lleva a incorporar en el ser receptor, si es el ser humano. Tampoco son peligrosos los organismos modificados genéticamente para el ambiente, como se ha venido diciendo. Las plantas modificadas genéticamente, eso sí, deben de ser sometidas a controles del medio natural que les rodea, para que no se transfiera vía polen, por ejemplo, algún transgen a la flora natural y convertirlo en malas hierbas o super malezas, como a veces se ha venido diciendo. Para ello existen unos mecanismos de control y unos comités de bioética que deben de vigilar siempre. Sin embargo, las plantas transgénicas, por ejemplo, son constitutivamente resistentes a herbicidas y por lo tanto se rebaja mucho la contaminación ambiental. Igual podemos decir de los otros organismos. En fin, por toda esta serie de consideraciones que ahí se indican,
pensamos que los organismos modificados genéticamente son perfectamente asumibles. Muchas gracias.